Mónica, Oh My Darling es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de comedia y crimen, protagonizada por Huma Qureshi como Mónica y Raj Kumar Rao como Ian o Johnny. Comencemos. Empezamos viendo a un hombre llamado Gaurav en una fábrica de robótica. Otro muchacho llega y le dice que se casará con Chalu, una amiga que tienen en común. Gaurav siente muchos celos, por lo que manipula un brazo robótico y le quita la vida a su amigo. Tiempo después, la empresa de tecnología llamada Unicornio tiene una exposición. Allí, el dueño nombra al nuevo CEO. Este es un joven llamado Johnny, hermano de Chalu y también prometido de la hija del jefe. Este es un ingeniero de robótica bastante bueno. También vemos a Gaurav como si nada, ya que lo acontecido con el muchacho tiempo atrás pasó como un accidente fatal por error de la máquina. A la reunión llega Faridi, el antiguo vigilante de la fábrica, y exige justicia, pero lo sacan del lugar. Al día siguiente vemos a Johnny teniendo intimidad con una mujer llamada Mónica, la secretaria de la empresa. Esta le dice que está embarazada y que debe ayudarle con los gastos. Johnny le dice que se deshagan del bebé, pero ella se niega. Johnny va a hablar con su novia Nikki para contarle, pero se da cuenta que es una pésima idea y no lo hace. En la compañía, Johnny es reubicado a otra oficina por su nuevo cargo. Allí recibe un sobre con fotos comprometedoras de él y Mónica, y los citan en un hotel en la noche. Una vez en el hotel se encuentra con Nishikant, el hijo del jefe y cuñado de Johnny. Este le dice que sabe todo y que Mónica también lo extorsiona a él. Adicionalmente vemos a Arvind, el contador de la compañía, quien tiene el mismo problema con la mujer, pero con un tema de una sola noche. Aquí planean cómo evitar que Mónica arruine sus vidas, y llegan a la conclusión que deben liquidarla, y por sorteo quien la liquidará será Nishikant. Quien transportará el cuerpo será Johnny, y quien se deshará del cuerpo será Arvind, y firman un papel con las huellas digitales de los tres para evitar futuros arrepentimientos. Para el día de la ejecución del plan, Nishikant cita a Mónica en Bombay. También Johnny, para despistar, sale de paseo con Nikki a un hotel aledaño. Mónica llega al encuentro y luego vemos un cuerpo envuelto en una lona amarilla y es arrastrado a un camión. Minutos después, Johnny llega a llevarse el camión y siente un poco de culpa al ver el paquete. Lo lleva hasta el punto donde espera Arvind y allí lo dejan en la zona boscosa donde hay leopardos. Johnny vuelve al hotel y se reúne con Nikki como si nada. Al día siguiente en el trabajo, Johnny le advierte a Arvind que deben guardar la compostura, y en una reunión que tienen llega Mónica y ellos quedan muy sorprendidos. Más tarde unos turistas encuentran el cuerpo y se informan en el noticiero que el hijo del dueño de Unicornio, es decir, Nishikant, apareció sin vida. Ese fue el cuerpo del que se deshicieron Johnny y Arvind, pensando que era Mónica. Faridi, el antiguo empleado de la bodega donde Gaurav le quitó la vida a su amigo, dice que es una conspiración y que él también fue víctima cuando lo despidieron. Arvind y Johnny sospechan de que la culpable es Mónica y que debió encontrar el acuerdo que firmaron los tres. Los investigadores empiezan a tomar declaraciones y a seguir pistas, sospechando fuertemente de Johnny, pues sería el más beneficiado por heredar la compañía, no solo por posición, sino por ser el yerno del jefe y cuñado del fallecido. Hacen el ritual de despedida a Nishikant. Allí Nikki le dice a Johnny que no está triste, pues su hermano era hijo de otra madre y siempre sintió que él solo quería perjudicar a su padre. Luego Arvind recibe una caja en su casa. Este la abre y es mordido por una cobra, que le quita la vida. Johnny recibe una caja igual esa misma noche, pero antes de abrirla ve en el noticiero el suceso de Arvind. La cobra agresivamente sale de la caja y Johnny la queda viendo fijamente por muy largo rato hasta que la cobra se va. Los investigadores siguen las pistas de las cobras también. Johnny sigue creyendo que todo lo ha hecho Mónica. Intenta contarle todo al jefe, pero no puede. Sale de la oficina y recibe un mensaje que dice que sabe todo y que si quiere el acuerdo que firmaron, vaya a la terraza del edificio. Él corre y llega a la terraza, toma el papel y Gaurav lo toma de los pies y lo tira. Pero Johnny no se da cuenta de quién fue el que lo tiró. Johnny se sostiene de los muros hasta que logra entrar y va por el papel, pues quedó sobre el vidrio del carro de los inspectores, quienes estaban por ese lugar. Lo toma y afortunadamente no alcanzaron a ver el papel. Gaurav ve a Johnny y se sorprende, porque está ileso. Luego Johnny se da cuenta que solo era una fotocopia y se decepciona.
Johnny va a hablar con Mónica para preguntarle por todo lo que ha pasado. Allí Mónica le dice que le diga: Mónica, mi amor. Discuten y Johnny intenta asfixiarla con su cinturón, pero se arrepiente. Luego Johnny le advierte que le dirá todo a la policía para que vaya a prisión, por lo que ha hecho. Pero Mónica le dice que ella no tiene nada que ver con lo de Nishikant, pues ella fue a Bombay a su cita y esperó largo tiempo en el lugar que le indicó, pero nunca llegó. Johnny le pide disculpas. Mónica sirve vino y le dice que ella no busca arruinar a nadie, que solo es un cobro por sus servicios. Ella bebe y le da una copa a Johnny. Le dice también que sabe quién podría ser el culpable. En esto llama a Nicky, y mientras hablan, Mónica se siente mal. Al colgar la llamada Johnny, ve que Mónica tiene espuma saliendo de su boca, lo que indica que ya no está con vida. Él, asustado y desorientado, limpia la copa que Mónica le había dado, y se va rápidamente. Bajando las escaleras se encuentra varias personas, entre ellas una abuelita con discapacidad visual. Al día siguiente se conoce la noticia del deceso de Mónica. Los empleados de Unicornio se preocupan, pues van 3 personas. A la oficina llega Chalu, abofetea a su hermano y le dice que es un asesino y que ojalá se pudra. En esto llegan los investigadores y toman una pestaña de Johnny para cotejar el ADN con el del bebé que estaba esperando Mónica, y le advierten que ya cotejaron con los ADN de Arvind y Nishikant y arrojaron incompatibles. Johnny habla con el jefe y le dice que él no le quitó la vida a Mónica y que no entiende por qué su hermana le dijo eso. El jefe le confiesa que su hijo Nishikant había elaborado un informe donde especificaba que la culpa por el deceso de ese joven en la fábrica se debió a una falla del robot por mala configuración de su creador, es decir, Johnny, pero que él lo defendió pues creía en su capacidad e inocencia, y por eso despidieron a Faridi, el vigilante de la fábrica. Le dice que se tome un tiempo de vacaciones para que se despeje. Johnny va y habla con Faridi, el vigilante, y le pide disculpas, pues fue su error. Pero el vigilante le dice que sus robots sí estaban bien, que al otro joven le quitaron la vida a propósito, y supone que para perjudicarlo a él, que todo es una conspiración, por lo que Johnny piensa entonces que debió ser Tamank, la mano derecha del jefe, por querer ascender en la empresa. Johnny va a la casa de su hermana y le dice que no fue su error, pues el robot no tenía ninguna falla, y que irá a la fábrica a descargar los códigos originales de la manipulación para demostrar la verdad. Como Gaurav estaba ahí, le dice que irá con él. Una vez en la fábrica, Johnny se da cuenta que quien manipuló ese día y a esa hora la máquina fue Gaurav, por lo que tienen un fuerte enfrentamiento. Gaurav toma a Johnny y lo arrastra hasta la máquina. En esto le va contando que sí fue él quien le quitó la vida a su amigo, pues se casaría con Chalu y no lo podía permitir, y que ese día Nishikant lo vio todo, pero se ofreció a ayudarlo para que no lo implicaran, y también para su propio beneficio, pues quizás su padre no tendría preferencias con Johnny. Así Nishikant empezó a pedirle trabajos a Gaurav sobre espiar a Mónica y así, hasta que un día le pidió quitarle la vida a Mónica, por lo que éste se negó, pues no tenía motivos ni quería hacer tal cosa. Pero Nishikant lo amenazó con contarle todo a Chalu, si no lo hacía, y despertó su ira, y él terminó quitándole la vida a Nishikant ese mismo día. Luego encontró el acuerdo que habían firmado, y pensó que podría quitarle la vida a otros, y nadie nunca lo sabría. También le confiesa que hay alguien más, y es la persona que le quitó la vida a Mónica, y quiere descubrirlo y quitarle la vida también. Gaurav vuelve a la sala de control e intenta manipular el robot para acabar con Johnny. Este le quita el control con su reloj inteligente, pues siempre lo lleva y es como una llave universal a sus creaciones. Gaurav se enfada y vuelve a donde está Johnny, por lo que este aprovecha y le quita la vida. La policía llega y él dice todo sobre Gaurav, sus intenciones y su culpabilidad con el hecho ocurrido tiempo atrás, también sobre que tenía problemas de la cabeza. Chalu le pide disculpas a su hermano mientras los investigadores llegan y le dicen a Johnny que tienen un testigo de que él estuvo en el edificio de Mónica el día de su deceso, y es la abuelita ciega, quien reconoció su fragancia y también le tocó el rostro. En la noche, Johnny escribe una carta de despedida para su jefe y para Nicky explicando sus errores. En eso recibe una llamada de su hermana y la nota de la noticia con la inspectora informando del deceso de Tamank, la mano derecha del dueño de Unicornio. Dice que él es el culpable, ya que el ADN del bebé que esperaba Mónica coincidió con el de Tamank, y que el deceso de Gaurav en la fábrica se debió al afán de Tamank de ocultarlo todo, pero que la culpa lo llevó a quitarse la vida también.
y los decesos de Nishikan y Arvind fueron cometidos por Gaurav, y así se cierra el caso. Johnny borra el mensaje que estaba escribiendo y se siente mejor. Al día siguiente, en la ceremonia de despedida para todos los fallecidos, Nicky le dice a Johnny que le dio miedo perderlo, pero que su papá le prometió que eso nunca sucedería. Johnny le pide también al jefe que por favor integre nuevamente a Faridi, el vigilante, a la empresa, y el jefe acepta. También le dice que no le dé muchas vueltas al asunto y que olvide todo, que se quede en su empresa y familia como su hijo. Luego la inspectora se acerca y le dice a Johnny que él tiene razón. Johnny le pregunta si Mónica realmente estaba embarazada y se entera no solo de que efectivamente estaba embarazada, sino que el bebé que esperaba era del jefe, y fue este quien al final planeó que Tamang le quitara la vida a Mónica, y luego este pidió a la inspectora que se encargara de Tamang y creara la historia, y que en un futuro serán socios. La inspectora al final le advierte que si queda algún cabo suelto lo solucione cuanto antes para evitar problemas. Así Johnny va en busca del papel original donde firmaron el acuerdo de muerte de Mónica. Llega a su pueblo natal y halla la nota en la casa de Gaurav. Le prende fuego y para su desagrado salen de los cajones también dos grandes cobras y el papel se termina de quemar. La película es entretenida, es graciosa, en especial cuando salen los periodistas a dar las noticias estilo prensa carroñera, y que la inspectora parece un poco loca. La película está en Netflix, con subtítulos y audio en español, aunque en lo personal prefiero siempre verla en el audio original, porque la voz de los actores también expresan la emoción real del momento, ya que con los actores de doblaje se tiende a distorsionar un poco el sentimiento. La miré por recomendación de Drake Z hace un tiempo, muchas gracias por sugerirla, y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.